El origen del agua. Hace 1000 millones de años, cuando la Tierra era una masa de gases calientes, el hidrógeno y el oxígeno, los constructores del agua, estaban entre los gases. Cuando la Tierra comenzó a refrescarse, los átomos del hidrógeno y del oxígeno ensamblaban al agua. La Tierra, sin embargo, seguía siendo demasiado caliente para que el agua existiera en el estado líquido. El vapor, que es el agua en el estado gaseoso, se levantó para formar las gruesas nubes sobre ella. Siempre que alguna de las gotitas de agua cayeran en la tierra, hervían inmediatamente. Finalmente, cuando la tierra se refrescó bastante, las cantidades extensas de vapor de agua en las nubes se condensaron y cayeron a la tierra. Los científicos piensan que la primera lluvia pudo haber caído por centenares de años. Las depresiones en la superficie de la tierra comenzaron a llenarse de agua, los torrentes de agua fluyeron y se comenzaron a formar los continentes. El agua es la biomolécula inorgánica más abundante y también la más importante. La vida tal como se conoce en la Tierra se desarrolla siempre en un medio acuoso. Incluso dentro de los organismos el medio es esencialmente hídrico. El agua puede presentarse en tres estados físicos principales, los cuales son el estado sólido, un ejemplo muy sencillo es el hielo, el estado líquido, en el cual comúnmente se presenta el agua, y el estado gaseoso, generalmente conocido como vapor de agua. De igual manera, este compuesto no presenta olor, color ni sabor y posee una densidad de 997 kilogramos por metro cúbico. El punto de congelación del agua se presenta a los 0 grados Celsius y su punto de ebullición a los 100 grados Celsius. Como dato interesante, el agua toma una coloración azul cuando se observa a través de grandes espesores que van desde los 6 a 8 metros de profundidad, debido a que absorbe las radiaciones rojas del ambiente. De hecho, la búsqueda de vida en otros planetas se basa en la presencia del agua. De este modo, el agua tiene la capacidad de absorber un alto porcentaje de calor antes de que suba su temperatura. Debido a ello, tiene un papel muy importante en las industrias, funcionando como enfriador. Propiedades físico-químicas del agua. El agua presenta propiedades físico-químicas, ya que depende de las propiedades intrínsecas y extrínsecas de esta. La acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso se le conoce como disolvente universal. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. Fuerza de cohesión entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Elevada fuerza de adhesión. De nuevo, los puentes de hidrógeno del agua son los responsables, al establecerse entre estos y otras moléculas polares. Gran calor específico. El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que la de otros líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse. Elevado calor de vaporización. A 20 grados centígrados se precisan 540 calorías para evaporar un gramo de agua, lo que da idea de la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida y, posteriormente, para dotar a estas moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase líquida y pasar al estado de vapor. Elevada constante dieléctrica. Por tener moléculas dipolares, el agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares, como los glúcidos. Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Bajo grado de ionización. De cada 107 moléculas de agua, solo una se encuentra ionizada. Esto explica que la concentración de iones hidronio H3O+, y de los iones hidroxilo OH negativo sea muy baja.
Dado los bajos niveles de H3 o más y de OH negativo, si al agua se le añade un ácido o una base, aunque sea en poca cantidad, estos niveles varían bruscamente. Principales propiedades químicas. 1. Reacciona con los óxidos ácidos. Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. 2. Reacciona con los óxidos básicos. Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. 3. Reacciona con los metales. Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. 4. Reacciona con los no metales. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos como el flúor o el cloro, por ejemplo. Haciendo pasar carbón al rojo sobre el agua, se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, gas de agua. 5. Se une en las sales formando hidratos. El agua forma combinaciones complejas con algunas sales, denominándose hidratos. En algunos casos, los hidratos pierden agua de cristalización cambiando de aspecto, y se dice que son eflorescentes, como le sucede al sulfato cúprico, que cuando está hidratado es de color azul, pero por pérdida de agua se transforma en sulfato cúprico anhídrido de color blanco. Por otra parte, hay sustancias que tienden a tomar el vapor de agua de la atmósfera y se llaman hidrófilas y también higroscópicas. Entonces la sal se dice que deliscuece o toma la humedad del aire y se disuelve en ella. Tal es el caso del cloruro cálcico. Su molécula está formada por hidrógeno y oxígeno, en proporción de 1 a 8 en masa y 2 a 1 en volumen. El agua se descompone con un voltámetro por medio de la corriente eléctrica, empleando un electrolito, disolución que conduce la electricidad y contiene iones positivos y negativos, como la sal. En el cátodo, electrodo negativo, se desprende hidrógeno, y en el ánodo, electrodo positivo, se desprende el hidrógeno. Reacciona con algunos metales como el sodio o el potasio, produciendo una reacción demasiado violenta, y el calcio dando el hidróxido del metal correspondiente e hidrógeno que se desprende en forma de gas. También reacciona con algunos metales produciendo óxidos o corrosión sobre ellos. El agua tiene papeles muy importantes en la biología del cuerpo humano y animal. Explicar el papel del agua en la biología puede ser muy largo, pero les explicaré de la forma más simple, dejando las formas más técnicas de lado. Una de sus funciones desde el punto de vista de la biología es el transporte de sustancias, como por ejemplo la sangre, la cual está mayormente conformada de agua. En el agua se disuelven sustancias como vitaminas o minerales, y de este modo se transportan por todo el cuerpo. Otra de sus funciones es de amortiguador térmico. El agua ayuda a que la temperatura corporal disminuya o no pase de los 37 grados Celsius, lo cual es el máximo de temperatura corporal de una persona sana. También, el agua ayuda a la circulación, lo cual favorece el movimiento de la sangre que es bombeada por el corazón y a la turgencia, lo cual es la hinchazón de una célula debido a la presión ejercida por los fluidos y por el contenido celular sobre sus paredes. Sirve como amortiguador y lubricante entre el roce en los órganos y es la responsable de que no se dañen por la fricción ejercida entre sí. Y también sirve como reactivo en las reacciones de metabolismo y como soporte como medio de esas reacciones. Así que el agua, fuente de vida, está presente en todos estos procesos de una u otra manera, sirve como elemento clave. El organismo humano está formado por células. Las células necesitan energía para poder realizar sus funciones con normalidad y la obtienen quemando glucosa, azúcar, grasa y oxígeno. Podríamos comparar la célula con una fábrica. La fábrica recibe varias sustancias y puede producir otras.
La combustión de la glucosa y las grasas junto con el oxígeno tiene lugar dentro de la célula en una especie de horno denominadas mitocondrias. Durante la combustión se produce la energía que luego utilizará la célula, pero también se producen unas sustancias derivadas del oxígeno llamadas radicales libres, que son muy perjudiciales para el organismo. Donde mayor cantidad de radicales libres se crean es en las mitocondrias, ya que es ahí donde tiene lugar la combustión de los nutrientes. Por ese motivo, serán las mitocondrias las que más van a sufrir la acción de los radicales libres y como consecuencia podrían dejar de funcionar. Cuando los radicales libres llegan a destruir las mitocondrias, los hornos no pueden producir más energía y la célula muere. Para evitar que la mitocondria se deteriore, la célula es capaz de producir las sustancias llamadas antioxidantes que bloquean o eliminan a los radicales libres. Además de los antioxidantes endógenos originados por la propia célula, hay otros antioxidantes exógenos tales como la vitamina C, vitamina E, betacaroteno y licopeno, además de los flavonoides. Todos estos antioxidantes exógenos se encuentran fundamentalmente en las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y semillas. Cualquier aumento en la producción de radicales libres o disminución de los antioxidantes rompe el equilibrio en favor de los radicales libres, dando lugar al llamado estrés oxidativo, que va a producir el envejecimiento y diversas enfermedades. De ahí la importancia de comer fruta, verdura o legumbres en nuestros alimentos para poder eliminar la mayoría de los radicales libres que se producen en la mitocondria de la célula.